Hoy en Hablemos del Futuro. Y esto no quiere decir que caigamos en una actitud prohibicionista, ¿no? La mercadotecnia utiliza muchísimas estrategias multidisciplinarias para incidir en los hábitos de consumo. ¿Y por qué no usamos esas herramientas para el cambio social y de comportamiento? Me encantó lo que nos hablas de esta comunicación enfocada en la esperanza. Ay, Elena, podríamos hacer ahora sí que un podcast por cada uno de estos temas, son temas muy amplios. Hola, soy Elena Estavillo y estoy feliz de darles la bienvenida a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Y en un mundo cada vez más interconectado, digitalizado, los espacios digitales se han convertido en terrenos fértiles para la difusión de ideas, pero también para la propagación de discursos de odio y de xenofobia. Las redes sociales, que prometían ser plataformas para el diálogo abierto, a menudo se convierten en cámaras de eco que profundizan la polarización social y política. En este contexto, la intersección entre la comunicación, los derechos humanos y la tecnología plantea preguntas urgentes sobre el futuro de nuestra convivencia democrática. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas digitales para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa? ¿Qué papel juegan las y los comunicadores y defensores de derechos humanos en una era de la información instantánea, las noticias falsas y la polarización? Para adentrarnos en esta discusión, tenemos el placer de recibir como invitada a Valeria Berumen Ornelas. Valeria ha construido un perfil muy interesante en roles de gran responsabilidad como periodista y experta en comunicación social y política, con una trayectoria sustantiva en derechos humanos, en particular de personas migrantes, refugiadas e infancias, y ahora como consultora en comunicación estratégica y cambio social. Fue directora senior en Metropolitan Group México, donde lideró proyectos de comunicación integrada, investigación, diseño, gestión de medios y movilización social, enfocándose en temas como la niñez, la migración, el acceso a la justicia, la inclusión y la participación ciudadana. Valeria trabajó como asociada de información pública en la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, la ACNUR, donde estuvo a cargo de la estrategia de comunicación, visibilidad y relaciones públicas. Su trabajo fue fundamental para informar y sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país. Estoy segura de que tendremos una conversación muy reveladora, porque son temas de los que no se habla lo suficiente o no con la necesaria difusión y que se intersectan de maneras insospechadas. Valeria, es un verdadero placer tenerte hoy en nuestro podcast. Hola, Elena, muchísimas gracias por la invitación. A ti y también a tu auditorio por escucharnos. Creo que es muy importante para mí esta oportunidad de poder abordar estos temas con esta perspectiva, porque yo siempre he dicho que el tema de los derechos humanos son una especie de anteojos con los que podemos voltear a ver la realidad y que es muy importante pensar que no solamente es una perspectiva para grupos en situación de vulnerabilidad, que a veces decimos, bueno, los derechos humanos solo para ciertos grupos de población, los derechos humanos son de todas y todos. Y creo que en esa perspectiva, si nosotros aprendemos a comunicar desde esa óptica, pues podemos hacer una comunicación mucho más accesible para todas las personas. Entonces, creo que es una grandiosa oportunidad para poder dialogar sobre ese tema. Me encanta que hables de estos lentes y me hace recordar pues otros lentes, los lentes morados, que también los hablamos cuando se trata específicamente de perspectiva de género. Y sí es cierto que cuando te pones esos lentes, ves las cosas de otra manera y ya no los puedes ver como antes. Y sí, qué importante es tener estos lentes de los derechos humanos, porque pues son algo esencial para todas las personas, como bien lo has señalado, es para grupos vulnerables, pero no solamente. Todas las personas necesitamos tener la protección de nuestros derechos fundamentales.
Y bueno, para empezar entonces ya a adentrarnos en estos temas que anunciamos, me gustaría pedirte tu panorama general sobre cuál es la intersección de todos ellos, en los que estás tan enfocada: la comunicación social y política, los derechos humanos, los derechos de migrantes, refugiados e infancias, y cómo han evolucionado estos temas en un mundo cada vez más digitalizado. Ay, Elena, podríamos hacer ahora sí que un podcast por cada uno de estos temas, son temas muy amplios, pero en términos generales, lo que yo quisiera señalar es que si bien en México el acceso al Internet o el acceso a la digitalización ha ido aumentando exponencialmente, no así nuestra capacidad o nuestras habilidades digitales. Y en ese sentido, creo que es donde es importante tener en cuenta lo que llamamos la interseccionalidad. Es decir, el acceso a la información, el acceso al Internet ha crecido muchísimo, ¿no? Prácticamente ya podemos hablar de más de 90 millones de personas usuarias de Internet en México, pero el acceso no necesariamente garantiza tener un derecho a la información. Es decir, una cosa es que yo pueda conectarme a Internet desde muy diferentes dispositivos y otra cosa muy diferente es que yo tenga una alfabetización digital que me permita acceder a ese derecho de la mejor forma. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que allí podemos conectar, por ejemplo, cómo la brecha de desigualdad se puede ampliar con ciertas poblaciones que tienen un acceso más limitado a este tipo, bueno, que tienen un acceso más limitado a los servicios digitales, pero que también tienen habilidades y alfabetización digital que los puede poner incluso en una situación de riesgo, las puede poner en una situación de riesgo. Y esto no quiere decir que caigamos en una actitud prohibicionista, ¿no? Podríamos decir, no, pues mejor que las adolescentes en las zonas rurales no tengan Facebook porque pueden estar en riesgo de ser conectados por una red de trata de personas. Pero no, ¿por qué? Porque estaríamos de alguna manera también ampliando esta brecha de desigualdad para esas mujeres o adolescentes indígenas. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo todos los temas se interconectan. Y yo creo que por eso este término de ciudadanía digital me agrada muchísimo, porque si bien el Internet y la web y los servicios digitales y los avances tecnológicos han significado una democratización, no solo para el acceso a la información, también para la expresión, también puede significar riesgos y también puede significar ampliar esta brecha de desigualdad. Es decir, si yo no tengo estas habilidades, también pierdo oportunidades. Por eso es tan importante pensar que los grupos en situación de vulnerabilidad y que las niñas, niños y adolescentes y necesitan tener acceso, pero también necesitan tener una enseñanza, una educación que les ayude a sacar lo mejor de ese ámbito y a evadir ciertos riesgos o saber cómo responder hacia ciertos riesgos que pues existen no solo en el mundo online, obviamente en el mundo offline también, pero que es importante que los conozcamos. No, tienes mucha razón. Y es algo de lo que platicamos, de hecho, con mucha frecuencia aquí en el podcast sobre los grandes retos que hay para cerrar estas brechas y además para de verdad lograr esta conexión significativa, ¿no? Cuando vemos las cifras de acceso, bueno, por supuesto que son positivas, ha ido creciendo muchísimo el acceso a Internet entre la población, pero ¿cómo lograr que ese acceso se transforme en una habilitación de derechos humanos? Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y es finalmente es de lo que nos estás hablando. ¿Cómo mejorar la vida de las personas, cómo asegurar este acceso a bienes públicos, a educación, a salud y además manteniendo la seguridad de las personas, sobre todo cuando pertenecen a grupos que son que tienen más vulnerabilidad en diferentes aspectos. Em, bueno, de ahí me gustaría enlazarme y a tocar
sé que uno de tus focos de interés es el de la migración y es un tema del que de veras que se habla poco y es un grupo de la población sumamente vulnerable. En este tema en particular, me parece que estamos atestiguando olas de xenofobia y discurso de odio tanto en redes sociales como en la comunicación política. Y bueno, y las redes sociales y la comunicación política se cruzan todo el tiempo. Me gustaría escuchar tu perspectiva sobre este fenómeno dentro del contexto de los espacios digitales y cómo están o pueden estar afectando la vida pública y en nuestra vida democrática. Pues yo creo que justamente enlazaría con el tema anterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un desconocimiento sobre la otredad, solemos tenerle mucho miedo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de construir habilidades digitales, también hablamos de cómo poder identificar cuál es la información que tiene un sesgo, cómo poder identificar, por ejemplo, que las adolescencias y las infancias puedan saber qué tipo de género están consumiendo en contenido, ¿no? Que no todo es informativo, que hay algunas cosas que sus influencers, sus youtubers, sus tiktokeros o tiktokeras están emitiendo una opinión y están manifestando un punto de vista, pero que este no necesariamente está cumpliendo con un fin informativo, sino más bien de expresar una posición ante un tema. Pero estas habilidades se tienen que desarrollar. Estas habilidades se tienen que ir de la mano para que se identifiquen cómo el discurso de odio, por ejemplo, se basa muchísimo en emocionalidades, ¿no? En tocar ciertos valores y ciertas fibras que nos hacen sentir miedo, ¿no? Y que también a veces la construcción de narrativas con perspectiva de derechos humanos no hemos sabido cómo desactivar esos miedos, ¿no? Hay toda una perspectiva que pretende utilizar estrategias de marketing social, por ejemplo, porque hay que decirlo, los productos, la mercadotecnia utiliza muchísimas estrategias multidisciplinarias para incidir en los hábitos de consumo. Y a veces tenemos cierto prejuicio para decir, bueno, ¿y por qué no usamos esas herramientas para el cambio social y de comportamiento? Y yo creo que allí hay una clave muy importante. Podemos usar esas herramientas para el bien. Podemos usar esas herramientas para generar campañas y para generar una comunicación que contrarreste estas narrativas antidemocráticas o estas narrativas polarizantes o estas narrativas que promueven un discurso de odio. En el tema de la migración y la xenofobia, creo que es muy importante hablar de cómo estos discursos están basados a veces, por ejemplo, en la competencia de recursos. La xenofobia tiene mucho que ver con el temor de que las personas que vienen de fuera van a limitarme el acceso al trabajo, van a limitarme el acceso a la salud, cuando en realidad no podemos, más bien, o no hemos sido tan buenas o buenos para comunicar toda la potencialidad que las personas migrantes o refugiadas pueden atraer al país. Muchas de estas personas son profesionistas, muchas de estas personas son familias. ¿Por qué? Porque además la movilidad humana ha cambiado muchísimo. Ya no es la misma, ya no tiene el mismo rostro que tenía hace 20 años. Además de que, bueno, evidentemente derivado del cambio climático, de la condición política, sociopolítica de la región, pues se ha aumentado exponencialmente. Entonces, creo que tenemos que abordar eh, esta temática con una perspectiva diferente, más inteligente, porque a veces parece que esas cajas de resonancia que utilizan los discursos xenofóbicos o los discursos de odio, pues parecerían poderosísimas, ¿no? A veces dice uno, bueno, ¿cómo es posible que lo negativo tenga esta capacidad de diseminarse rapidísimo, ¿no? Y se vuelve trending topic y entonces salen los lords y todos los días y parecería una especie de medusa que le corta a uno la cabeza y le aparecen otras 10. Pues justamente es eso. Evidentemente, combatir la discriminación es un proceso que se tiene que hacer
todos los días, ¿no? Eh, es un proceso que se tiene que hacer todos los días porque es un hábito social. Y evidentemente tenemos que tener una estrategia para poder parar esos hábitos sociales, porque no es algo que tengamos en el ADN. Y creo que eso es algo muy importante decir, ¿no? El clasismo, el racismo, la xenofobia, la discriminación es algo aprendido, es un constructo cultural. Entonces, así como se puede aprender, se puede desaprender. Entonces, en el tema principalmente de las personas en movilidad, creo que nos hace falta señalar no solamente los motivos de salida, porque a veces, pues las personas decimos, bueno, pobreza también hay en México, violencia también hay en México, entonces eso no justifica que las personas lleguen a otro país. Entonces, a lo mejor hay que cambiar la mirada. Y en ese cambio de mirada hay una comunicación que se llama basada en la esperanza, donde a lo mejor lo que hay que resaltar finalmente son los valores que nos conectan con esas personas y cómo esas personas aportan a la diversidad cultural, aportan a la economía, aportan a la cultura. Entonces, creo que también tenemos esa labor. Y decir una cosa, el tema digital entre las personas en movilidad es muy importante porque evidentemente es su vínculo a veces con la familia, es su vínculo entre otras personas que están en movilidad, pero también es una fuente de desinformación muy importante que han utilizado también pues los grupos criminales que están vinculados también con la migración, ¿no? Entonces, ha habido muchos proyectos para justamente dar habilidades digitales para que no se difundan rumores, ¿no? Muchas personas en movilidad pues se comunican por grupos de WhatsApp, ¿no? Para decir, avisar de riesgos, avisar, y muchas veces esos canales son cooptados por desinformación. Entonces, en ese sentido, pues por eso es tan importante cuando hablamos todavía de una brecha incluso generacional en el uso de las tecnologías de la información, por eso es tan importante dotar de herramientas a estas personas para que el acceso a la tecnología no los coloque en una situación de riesgo y por el contrario sea una herramienta útil para acercarse a servicios, para acercarse, para evitar riesgos, ¿no? Entonces creo que allí tenemos que hacer una gran labor en una parte que tenga que ver con la percepción social, con el trato cotidiano de las personas en movilidad y por la otra, cómo las tecnologías de la información pueden ayudar a estas personas en sus trayectos o en su estadía en los lugares que les abren las puertas como comunidades de acogida. Ay, pues cuántos temas interesantes tocaste. A ver, me gustaría reaccionar. Uno sobre las habilidades digitales. Y hablamos mucho de ello, ¿no? Sobre la alfabetización digital, las nuevas habilidades que requerimos todas las personas para aprovechar estas tecnologías. Eh, pero muchas veces me parece que el enfoque es hacia las cuestiones más operativas, ¿no? De cómo poder usar un celular, usar diferentes plataformas, aplicaciones. Pero hay habilidades que están resultando cada vez más importantes y en las que tenemos que poner foco, como cómo hacer un consumo crítico de contenidos, ¿no? Esto que dices, tener las habilidades para distinguir cuando estamos leyendo información o cuando estamos escuchando una opinión. Y aunque pareciera algo muy esencial, la verdad es que es algo que se tiene que construir y que formar en, en todas las generaciones, ¿no? No es nada más de las generaciones más jóvenes. Creo que esto es relevante para todas las personas. Y además, me parece muy interesante lo que dices, cómo tenemos que aprender a usar las mismas herramientas de comunicación que se están usando para la publicidad digital y para otros objetivos, pero para que sirvan en esta difusión de nuevas narrativas que nos ayuden a despolarizar, también a educar, a empoderar a diferentes grupos sociales.
en estas redes, en este mundo sociodigital. Y finalmente, la importancia que tiene para los grupos, para las personas migrantes, el estar incluidas digitalmente, em, pero de una manera, digamos, con un uso muy informado de las redes, de las tecnologías digitales que están usando, porque también de ello depende hasta su propia seguridad física, ¿no? Sabemos que muchos grupos migrantes son objeto de grupos criminales, están en un riesgo particular en el que no se encuentran otros grupos de la población con esta vulnerabilidad que es de encontrarse en una situación irregular a veces, no en todos los casos, lo sabemos, pero quienes sí lo están, pues como también están más reacios a buscar canales formales de comunicación. Y entonces, qué importante lograr que tengan las habilidades propias para que puedan hacer un uso que las mantenga más seguras en su tránsito. Y de estas reflexiones, entonces quisiera pasar a la siguiente pregunta. Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar, pero creo que también hay que recordar que medir no es suficiente. Como experta, ¿cuál crees que es el papel de la comunicación? De utilizar narrativas en vez de solo números para atacar de frente problemas como la xenofobia, la polarización y promover derechos humanos de poblaciones vulnerables. Yo creo que tocas un punto muy importante, Elena, sobre todo por la capacidad incluso de retención. A veces, cuando nos saturan de números, ¿no? Caemos en una especie de bloqueo. Por eso hablábamos hace un rato de la comunicación basada en la esperanza, porque estamos tan bombardeados de información que es información a la que ya no nos queremos exponer. Es como que sentirme muy abrumado y además a veces creemos que solo con mostrar una realidad terrible y estos datos que evidencian lo terrible que es la situación de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, pero dejamos a las audiencias con una sensación de impotencia porque no planteamos las soluciones. Si yo te voy a informar y te voy a dar algunos datos sobre una situación o una problemática, lo siguiente tiene que ser cómo construimos la solución, porque a veces no seleccionamos de manera adecuada nuestra audiencia. Es decir, cuál es el cambio que estamos buscando y eso va a determinar quién es la audiencia a la que nos tenemos que dirigir, porque a veces evidentemente se necesita tocar mucho más lo humano a través de las narrativas, conectar a través de valores. Y cuando hablo de valores, también desde esta perspectiva de qué es lo que mueve a las personas. Puede que nadie en mi familia haya tenido que emigrar. Eso es discutible, ¿no? Porque vivimos en un país donde hay mucha población mexicana en tránsito, ¿no? Hacia los Estados Unidos y hacia otros países. Pero bueno, pensemos que no tengo un referente cercano en relación a eso. Tengo que ver qué sí me conecta o cómo construyo una narrativa que me conecte con esa realidad que a lo mejor por desconocimiento yo de alguna manera rechazo, ¿no? Al final del día, evidentemente, contar historias ha sido la fórmula para enganchar a las audiencias, ¿no? Porque tenemos esa necesidad de escuchar qué le pasa a la otra persona que me puede pasar a mí. Entonces, sí creo que es muy importante el papel que juega la comunicación para modificar hábitos sociales, pero también para contrarrestar ciertas narrativas dominantes que pueden difundir el miedo, el odio, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la misoginia. Son muchísimas narrativas que a veces pensamos que no hay manera de combatirlas, pero sí existe, pero yo creo que aquí lo más importante, y creo que esa es la clave desde mi perspectiva, necesitamos conocer a nuestras audiencias, necesitamos investigar sobre las audiencias y necesitamos crear también audiencias críticas, porque el tema también tiene que ver, es como una sinergia que se tiene que dar desde muy diferentes frentes, ¿no? No solamente tenemos que generar más y mejor contenido, sino también tenemos que generar audiencias que puedan identificar lo que es una noticia falsa,
lo que es un contenido que está sesgado, lo que puede ser creado intencionalmente para sembrar alguna idea, y eso se logra teniendo también audiencias críticas. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, con la regulación eh, relacionada con los horarios de televisión, donde decíamos, bueno, pues allí a lo mejor no hay tantas herramientas más que poner franjas horarias y ciertos mensajes de avisos parentales para que las niñas, niños o adolescentes no se expongan a cierto contenido, pero las plataformas tienen formas mucho más em, concretas de poder regular lo que las audiencias, sobre todo infantiles y juveniles, consumen. Pero ¿cuántos de las mamás, papás o personas tutoras las conocen? Entonces, eso allí es donde también tenemos que trabajar. ¿Cómo yo puedo denunciar dentro de estas plataformas ese contenido falso o ese contenido que difunde la xenofobia o ese contenido que difunde el discurso de odio? ¿Cómo lo identifico y no lo reproduzco? ¿No? Porque sin duda existe un mercado que consume esas narrativas y también por eso crecen de manera exponencial. Y esto se debe pues también a esta falta de construcción de audiencias que ya decíamos que tienen que tener habilidades digitales, pero no solo, porque hay un montón de formas más por las cuales estas narrativas son difundidas, ¿no? Desde los grandes medios de comunicación hasta las redes sociales, pero también en la cotidianidad, ¿no? Y en otros espacios, estas narrativas también pueden ser reforzadas o pueden ser contrarrestadas. Qué importante al final, ¿no? Regresamos al tema de la educación en tantos ámbitos y aquí es para hacer audiencias críticas, ¿no? Que puedan sacar el mejor provecho de todas estas nuevas formas de comunicación, de las de siempre y además de las nuevas. Pues bueno, Valeria, puntos interesantísimos, pero ahora nos toca ir a nuestra ronda relámpago, donde invitamos a nuestras expertas, a nuestros expertos, a reaccionar a una palabra que te voy a decir y entonces espero que me respondas con otra palabra de la manera más espontánea y sin pensar mucho. Voy con la primera. Derechos, Para todas las personas. activismo, Pasión. sociedad. Mm, Oh, más rápido. construcción. Tecnología, Derecho. política. Mm, mm, Lo primero que venga, lo primero. política. Avance. Discurso, Fuerza. artificial, Avance. democracia, Esperanza. audiencia. Motor. Muchas gracias, muy bien. Esta parte es, bueno, algo divertida, pero siempre, Sí, no es que son conceptos complejos, por supuesto. ¿no? En una sola palabra es como, ¡ah! Ese es el reto, ¿no? Y que a veces nos vienen palabras que dices, bueno, ¿y esto, por qué me está llegando a la mente esto? Pero bueno, de eso se trata. Pues entonces vamos ahora con las recomendaciones. Como te platicamos antes de iniciar la grabación, siempre se nos hace interesante también aprovechar a nuestros invitados para que nos recomienden un libro, una serie, una película que estén relacionados con los temas de los que estamos platicando para que nuestro público pues pueda informarse más y también pues de otras formas, ¿no? A través de un libro que puede ser a lo mejor técnico, formal, pero también una serie o película que utilice la ficción, ¿no? Y la imaginación para tratar los mismos temas. Claro, pues mira, Elena, más que un libro, vamos a ponernos muy digitales. Me gustaría recomendarles un sitio en internet que se llama hopebased.com, o sea, comunicación basada en la esperanza. Ustedes lo pueden googlear como una guía para la comunicación basada en la esperanza.
En ese sitio van a encontrar un montón de contenido, justamente de lo que hemos estado platicando hoy, de cómo la comunicación ha tenido que replantearse para ayudar y contribuir a los derechos humanos, ¿no? Y cómo podemos utilizar estas herramientas que usa la mercadotecnia para vender tenis, en este caso, pues para hacer cambios sociales profundos. Sí. Y en relación a serie de televisión, hay una serie de Netflix en la que participa Kate Blanchett, que ella además se convirtió en embajadora de ACNUR, ¿no? Se sumó a la causa de visibilidad de las personas refugiadas y esta serie se llama Desplazados. Y es muy interesante porque por un lado se está buscando también otro tipo de comunicación y otro tipo de voceros para llegar a otras audiencias. A veces los derechohumaneros o las derechohumaneras terminamos hablándonos a nosotras mismas, entonces es importante llevar ese mensaje a otros voceros y voceras que nos permitan llegar a audiencias que a lo mejor de principio no están sensibilizadas, ¿no? Tenemos que saber cómo activamos a estas audiencias para generar un cambio social también, tocando los valores, las fibras adecuadas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de esta serie que se llama Desplazados, es muy interesante también ver cuál es la dinámica de los campos de personas refugiadas en otros países, porque a veces nos hacemos a la idea de que solo en las poblaciones tercermundistas, ¿no? Como podrían llegar a decirse de manera despectiva, están enfrentando problemas migratorios. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad yo creo que el fenómeno de la movilidad humana está en todo el mundo porque las condiciones en las que está el planeta son complicadas, económicas, socialmente, e incluso ahora lo vemos con el cambio climático también, como eso genera desplazamiento de personas. Entonces, cada vez hay más contenido o cada vez hay más mentes pensando cómo planteamos este contenido de manera tan atractiva como cualquier otro tema, ¿no? Y cómo podemos acercar a otras audiencias que de principio podrían no estar interesadas a estos temas. Súper interesante. Es cierto, es tan importante tratar de comunicarse por todas las vías posibles y qué bueno que se estén haciendo estos esfuerzos para tener voceros, además que tienen una relación cercana de cierta manera, ¿no? Con muchas audiencias en el mundo, ¿no? Y, y bueno, yo voy a buscar todo lo que nos has recomendado y también esta plataforma. Me encantó lo que nos hablas de esta comunicación enfocada en la esperanza, porque pues sí, es cómo contrarrestar el discurso de odio, esta también negatividad, este pesimismo a veces que es muy abrumador, ¿no? Con una mirada de esperanza, que es otra forma de emoción. Me encanta esto que nos estás trayendo sobre la mesa. Así es, Elena, pues me ha gustado mucho platicar contigo y con tu auditorio este día y espero poder hacer otra vez pronto. Yo espero que sí. Y pues Valeria, ha sido un gusto, un privilegio. Gracias por compartir tu tiempo y tu trabajo tan valioso en este espacio y por dejarnos estas recomendaciones tan atractivas que seguramente vamos a estar buscando desde el día de hoy. Pues cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro.
Hasta la próxima.